Como decía en el vídeo de introducción a este monográfico de Path Labor, a mediados de los 80 se unieron varios creadores del mundo del manga y el anime, entre los que podemos encontrar a la diseñadora de personajes Akemi Takada o al mismísimo Mamoru Oshii, para crear una especie de, bueno, de grupo, de cooperativa, en la que, bueno, estos creadores tuvieran mayor poder de control y decisión con las obras que iban a crear, ¿no? Este grupo de creadores, conocido como Headgear, presentó este proyecto a Bandai, la cual, pues bueno, lo aceptó, lo compró y les permitió ponerse a desarrollar las dos primeras piezas que conformarían el puzzle de Path Labor. En primer lugar, empezaron a trabajar en el manga y casi al mismo tiempo en la primera tanda de OVAs, posteriormente conocidas como Path Labor The Early Days. Y de eso vengo a hablaros hoy, de estas primeras 7 OVAs, eran 6 originalmente y justo antes de salir la primera película de Path Labor, publicaron una 7ª OVA. Esta serie de OVAs que básicamente son el inicio de todo, aunque es cierto que el manga se empezó a publicar un poquito antes que la primera tanda de OVAs. Estas OVAs son las que realmente impulsaron a la franquicia Path Labor. Y básicamente las OVAs sirven como una especie de introducción a este mundo, ¿vale? Como digo, son solo 7 OVAs, con lo cual tampoco da tiempo de desarrollar mucho, pero sí que son, pues eso, una especie de introducción, ¿no? Plantearnos lo que nos vamos a encontrar en este futuro, un futuro cercano, en el que los seres humanos han desarrollado unas máquinas llamadas Labors, una especie de robots, ¿no?, que pueden utilizarse para trabajos pesados, construcción, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando tienes unas máquinas de alta tecnología que pueden realizar este tipo de trabajo, pues también hay gente que le da un poco la vuelta de tuerca y los empieza a utilizar para la delincuencia, para delinquir, para actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces la policía de Tokio decide crear una división especializada para combatir estos tipos de actos delictivos que tienen como herramientas centrales los Labors. Y para eso crea la Path Labor o los Path Labor, la patrulla Labor. Básicamente un escuadrón de la policía que cuenta con Labors especializados, que como digo se llaman Path Labors, Labors preparados para utilizarlos en este tipo de actos delictivos, ¿no? Como iba comentando. Pero por el tema de la crisis económica y ciertas circunstancias particulares que ocurren en este momento, en el momento en el que se desarrolla la historia, esta patrulla, este escuadrón, ha quedado relegado ahí un poco a un segundo plano. De hecho, parece que el resto de la policía considera a este escuadrón unos apestados y los tienen apartados en una especie de almacén ahí perdido de la mano de Dios. Hasta este momento realmente no han podido lucirse y utilizan unos Labors bastante anticuados. Y la historia de las OVAs comienza precisamente en ese momento, cuando esta patrulla recibe por fin 3 nuevos Labors, el último modelo, el modelo Ingram, prototipo que se ha creado específicamente para la policía, y también recibe a unos nuevos reclutas que se van a encargar de pilotarlos, ¿no? Y aquí empieza nuestra historia, una historia que realmente no es demasiado compleja y que se basa en mostrarnos más que nada el día a día de el grupo de protagonistas de estas OVAs, ¿no? De este nuevo escuadrón, de estos novatos que han llegado al escuadrón Path Labor. Headgear no contó con un gran presupuesto para realizar esta primera tanda de OVAs y eso pues trastocó un poco sus planes, la idea que tenían o lo que querían mostrar, y les obligó a tomar ciertas decisiones de guión y de planteamiento que, bueno, como digo, se salían de lo que ellos tenían pensado en un inicio, pero que a su vez esto se convirtió en una de las características o en uno de los elementos que mejor conectó con el público. Y es que en estas OVAs, aunque se desarrollen en un futuro muy cercano, un futuro que realmente no parece el futuro, parece básicamente el presente, tanto por la forma de vida, las estructuras, los edificios, la ropa, la gente, parece que como digo, vivían en el presente, ¿no? Aunque realmente la historia se desarrollaba alrededor del año 2000, pero como digo, en cuanto a la estética y visualmente, no es una ciudad futurista, una ciudad en la que haya enormes edificios y luces de neón por todas partes. De hecho, es una de las cosas que Mamoru Oshii, por ejemplo, quería evitar al plantear esto, ¿no? Al plantear Path Labor. No quería
dice él que no quería imitar a Blade Runner, porque según él, todo lo que se estaba haciendo en la ciencia ficción en esa época era, pues eso, ¿no? Un futuro, imitaba a Blade Runner con luces de colores, hologramas, etcétera, etcétera. Y entonces, como decía, Headgear se vio obligado a crear unas historias que se centraban más en los personajes que en la acción, porque como tenían pocos recursos, a la hora de animar, pues escenas de acción y demás, pues se tenían que cortar bastante. Y esta tanda de ovas, pues como digo, se centra más en las peripecias de los personajes, peripecias que en muchos casos tienen un cariz cómico, un corte cómico. Al ver estas ovas, a mí lo que se me venía a la cabeza era una película o una serie de películas que aquí en España se conocieron como Loca Academia de Policía. Básicamente eran pues unas historias sobre una academia de policías en las que había un montón de personajes que estaban todos chalados, ¿no? Y aquí pues hay algo de eso, ¿no? Los reclutas nuevos están cada uno, pues bueno, un poco más para allá que para acá. Noah, una de las chicas, o la única chica que ha llegado al escuadrón, al menos en un inicio, es una chica obsesionada con los Pad Labors y que hasta el punto de ponerle nombre y tratarlo como si fuera una persona, ¿no? A su robot. O tenemos a Ota, que es un tipo que está obsesionado con las armas y que está todo el día queriendo pegar tiros por ahí. El propio Goto, el capitán de esta unidad, que es un tipo que parece que siempre está en babia, que parece que siempre está como empanado, como en su mundo, y que también propicia bastantes momentos cómicos. Incluso el planteamiento de básicamente las 4 primeras ovas es un planteamiento en cierto sentido, pues eso, con un corte, un cariz cómico, en la que los personajes se ven envueltos en tramas sobrenaturales, en la búsqueda de un monstruo marino que dicen que hay en la bahía de Tokio, etcétera, etcétera. En las ovas 5 y 6 la trama se vuelve un poquito más seria y esas 2 ovas sí que están conectadas, o sea, no son autoconclusivas, están conectadas las 2 y sí que son un poquito más serias y trata temas más, entre comillas, profundos, tampoco que sea muy profundo, pero sí que, bueno, se aleja de ese cariz cómico que tenían las 4 primeras. Pero en general es una serie, ya digo, muy llevadera y que realmente tampoco parece que se tome en serio a ella misma. Y eso también es muy interesante porque vamos a poder ver a lo largo de este monográfico el contraste que hay en las diferentes piezas de Pad Labor. Porque Pad Labor ocurre un poco como con Ghost in the Shell, ¿no? Aquí hay cierta continuidad entre algunas de las partes que tiene la saga, pero realmente el concepto de Pad Labor estaba creado de tal forma para que los creadores, este grupo que formaba Headgear, pudieran dar rienda suelta a su creatividad y mostrar diferentes planteamientos. Y como veremos, el tono y el cariz de las películas dista mucho de lo que es el anime o de lo que es esta primera tanda de ovas o el manga. La segunda tanda de ovas también tira por otros derroteros. Vamos a ir viendo cómo hay diferentes enfoques y aunque sí que hay cierta continuidad, tampoco es una continuidad excesivamente sólida. En definitiva, Pad Labor de Early Days son unas ovas muy divertidas que se ven muy fácilmente y que sirven como una perfecta introducción a este universo, a este mundo de Pad Labor y una perfecta primera toma de contacto con esta policía del futuro.